Este programa es presentado por... Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21:20, 20, me adelanté. Estamos en vivo. 13 grados, 13.8 la temperatura en este momento en Ciudad Capital. Hoy vamos a hablar con el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, también con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social, va a estar el abogado Ricardo Preda, después en el siguiente bloque va a estar el senador Gustavo Leite, Antonio Barrios, varios temas que encarar esta noche en este capítulo de Cara o Cruz por Canal 13 y también por Unicanal. Ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches para vos y para todos. Bueno, a ver, leía una entrevista que te hicieron hoy en Última Hora y quiero arrancar con ese enfoque, esa lectura fatalista que estamos teniendo. Medios de comunicación, políticos, analistas, exministros de Economía. Da la sensación que, yo no sé si decirlo de esta manera, como que están esperando que no venga luego ningún inversionista y cualquier escenario que se da lo pintamos como si fuese que es la catástrofe total. Es preocupante esa lectura fatalista, pesimista, decía en esta entrevista, ministro. Me preocupa, a mí me seguir haciendo las cosas. Que creo que estaban afectadas por el resentimiento, ¿verdad? Ya estuvimos hablando en un programa anterior que había pasado con el hijo de un ex ministro de Hacienda. Entonces tiene, digamos, algún tipo de resentimiento con respecto a este gobierno y por tanto argumentaba constantemente de que no íbamos a alcanzar el grado de inversión, pero nosotros respondemos por lo general con resultados. Lo mismo pasó en el caso de Itaipú. Si te acordarás, ¿verdad? Era una visión fatalista de entreguismo que íbamos a tener y terminamos llegando a un muy buen acuerdo. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido nosotros. A nosotros nos, digamos, motiva las críticas principalmente porque con eso mostramos resultados. Y ahora es momento, creo que, de disfrutar, porque incluso las preguntas, en lugar de enfatizar un poco qué implica, qué vamos a ganar, era qué tenemos que hacer para no caer nuevamente, o la forma de preguntar por lo general no era precisamente positiva, pero nosotros vamos a seguir por este camino que hemos tomado ya desde el 15 de agosto. Trabajamos mucho tiempo para lograr este grado de inversión. Y estoy muy tranquilo de que esto se va a mantener por un buen tiempo. Es increíble cuando nosotros tenemos las condiciones de mirar para adelante, qué implica el grado de inversión, todo lo que podemos llegar a obtener, lo que puede venir, lo que podemos generar. Nosotros ya nos estamos adelantando, ¿qué pasa si perdemos? Vamos a disfrutar este momento, ¿verdad? Aparte, el criterio, no tengo la más pálida idea cuál es el que se tiene en cuenta, pero me parece que no es tan automático que miran la tapa de un diario, escuchan las declaraciones de un político y dicen, le sacamos grado de inversión. Me parece que no es así. No, no es así. De hecho, justamente el último escalón es el que más se tarda. Por lo general hay una experiencia de que demora varios años. Y justamente porque cuando te dan este grado de inversión, ellos quieren estar seguros que no te lo van a quitar muy rápidamente. Entonces lo que ha pasado ahora con Paraguay yo creo que demoró un poco más por todos los problemas que hubieron con respecto a las cuentas fiscales en el gobierno anterior, pero ahora ya tenemos y ellos están seguros de que a menos que ocurra algo muy grave en lo económico, ¿verdad? Porque lo político puede tener su preponderancia, pero creo que, digamos, llevar el déficit fiscal a 6% sin ningún tipo de justificativo es mucho más peligroso que cualquier movimiento político. Entonces, a menos que ocurra algo de eso, un desarreglo muy grave en lo macroeconómico, que creo que en Paraguay no va a ocurrir, nosotros tenemos varios años de grado de inversión e incluso estamos en condiciones de seguir avanzando más. Este hecho mediático, político, que de hecho en su comunicado la Cancillería enfatiza, no hace juicio de valor,
de la semana pasada, el comunicado del embajador, caso la ratificación de la sanción a Tabesa, la Cancillería menciona la politización y mediatización. Ese caso en particular, porque sé que te preguntaron y he escuchado en todos los encuentros, en todas las reuniones, lo primero que te preguntan es ese hecho en particular o el pedido que hace la Cancillería de acelerar los procesos para la salida o la ida, que eso entre paréntesis ya está, del embajador de los Estados Unidos. ¿Eso nos afecta o no? Mira, nosotros tuvimos una virtud que es muy similar a la que tuvo Perú, en el sentido de poder diferenciar lo que es la situación económica o los eventos económicos de los eventos políticos. Entonces, entiende muy bien las calificadoras de riesgo, la separación que existe entre ambas cosas. Perú cada rato cambia de presidente, yo creo que eso es mucho más grave que salgan, no sé, los nepo babies y demás. Entonces, Paraguay tiene esa virtud, tiene mucha fortaleza en lo económico y hemos sido capaces de diferenciarnos con lo político. Entonces, no es para nada automático y yo creo que no tiene su influencia, porque justamente me preguntaban dos cosas con respecto a eso. Primero, se iba a afectar el grado de inversión, que puedo repetir nuevamente, no va a afectar al grado de inversión porque tenemos otras fortalezas. Y como dije anteriormente, si nos dieron esto es porque estamos como para quedarnos. Y en segundo lugar, si van a afectar las inversiones. Y yo siempre digo, el capital no tiene prurito. O sea, donde vea el capital que va a tener rentabilidad y demás, a menos que esté prohibido, el capital va a ir. El capital va a ir. Entonces, no hay que exagerar, digamos, el impacto económico que pueden tener cualquier desarreglo político que pueda haber. Digamos, en Perú también nuevamente cada rato cambian de presidente y no por eso el capital está parando de ir, porque las condiciones económicas son muy buenas. Entonces, tenemos que dejar de ser tan pesimistas y empezar a resaltar más nuestras virtudes, que son muchas. Claro que tenemos muchos defectos o muchos problemas en algunos aspectos, y esa era una de las cosas que le decíamos a las calificadoras. O sea, empezábamos con, digamos, las fortalezas que tenemos nosotros, pero inmediatamente después reconocíamos las debilidades, pero no nos quedábamos ahí. Explicábamos qué estamos haciendo en términos de atacar las debilidades, y creo que eso dio mucha credibilidad a lo que es el plan de este gobierno, y finalmente quedaron muy convencidos como para subirnos la calificación de riesgo. Lo que dijiste recién, se mira más no el pedido de acelerar la salida del embajador norteamericano, sino se mira más así cómo estamos en nuestro déficit fiscal. Sí, absolutamente. Y en términos de déficit fiscal, tampoco exageremos que porque tenemos la convergencia al límite de ley de responsabilidad fiscal, cuyo límite es 1,5, y nosotros nos comprometimos a ir al 2026, por eso vamos a perder credibilidad. Yo creo que desde el momento que el presidente Peña gana las elecciones, nosotros empezamos a analizar los números, y como tenemos margen, nosotros hemos diseñado este plan de convergencia y lo estamos cumpliendo, y eso da mucha fuerza a, digamos, la política fiscal que tenemos acá en Paraguay. Creyeron en ese plan porque están viendo los resultados. Nosotros anunciamos las reformas que íbamos a hacer, no las reformas que íbamos a presentar en el Parlamento, porque es muy diferente presentar una ley y olvidarnos. Claro. Escuché que algunos senadores, o un senador en particular, justamente el que trabajó, ¿verdad?, en el Ministerio de Hacienda diseñando la ley esta del servicio civil, él mencionaba de que está durmiendo el sueño, esa ley, pero lo que ocurrió fue que nosotros tuvimos que rehacer completamente esa ley, porque estaba muy mal redactada. Entonces tuvimos que presentamos algo en enero. Ahí empezamos a hablar con muchos de los sindicatos que están preocupados no con la parte de la carrera civil, pero sí con la parte de los derechos sindicales, y estamos, digamos, terminando ahora las modificaciones como para presentar en las próximas semanas la versión final de la ley de la carrera del servicio civil. Entonces, el hecho de que nosotros presentemos y aprobemos, eso también dio mucha fortaleza, porque vieron realmente que este es un gobierno reformista que está pasando una serie de reformas que son importantes para el presente, caso de NIT, caso Ministerio de Economía, o para el futuro, como el caso de la Superintendencia de Pensiones. Leía la semana pasada declaraciones, no quiero decir el nombre,
un ex ministro de Hacienda, sobre el tema de grado de inversión, menos aplauso, más trabajo. Yo digo, pues, si nosotros nos sacamos pecho y no estamos orgullosos de lo que se logró, porque estamos en una, como decía Carlos Carvalho Spalding, el presidente del Banco Central del Paraguay, estamos en una galería privilegiada en comparación a la cantidad de países que hoy tienen el grado de inversión. Pues, ¿cómo nosotros no vamos a salir a hablar de esto? Menos aplauso, más trabajo. Y más vale que hablemos, ¿verdad? Sobre todo, ministro. Escuchando las declaraciones del presidente Peña, dice, se valora lo que se hizo en los últimos 20 años en el tema económico. Eso es indiscutible. Pero pudimos haber logrado esto. Los 5 años del gobierno anterior, nosotros estuvimos tambaleando. La manera en que se han prostituido las instituciones del Estado para la persecución política, y ni qué decir otras cuestiones que hacen con el tema de los escándalos de corrupción. Se debilitan las instituciones. Y eso hay que decirlo también. Sí, porque yo creo que cuando uno hace un análisis transparente, honesto y claro, ¿verdad?, de la situación, uno gana credibilidad. Justamente una de las dificultades que encontramos, incluso antes de asumir con las calificadoras de riesgo, porque nos entrevistamos siempre con las 3 que nos están evaluando permanentemente, fue el hecho de tratar de explicar ese desarreglo fiscal que nos dejó el gobierno anterior, ¿verdad? Los 600 millones de deuda, que si fuera solamente deuda es una cosa, pero acá eran 600 millones de deudas que encima no estaban contabilizadas en las cuentas fiscales. Entonces ellos empezaron a dudar de la credibilidad o tener, digamos, dudas sobre la veracidad de las cuentas fiscales que tenemos nosotros, porque se dieron cuenta que no estaba todo metido, todo contabilizado. Y en un determinado momento ellos incluso empezaron a discutir la posibilidad de que en lugar de subirnos, iban a ponernos en una perspectiva negativa, se llama, o sea, con la posibilidad de que nos bajen la calificación de riesgo. Y justamente por esto que yo lo había dado, o lo había dicho, que escondieron la basura bajo la alfombra, y ameritó incluso un comunicado del Ministerio de Hacienda en ese momento diciendo que yo era ignorante de la contabilidad y de que ponía en riesgo, digamos, la parte de las inversiones en bonos del Tesoro, etcétera. Pero yo creo que el hecho de que hayamos salido, mostrado esto, transparentado, y después le dimos la solución con la ley de emergencia, finalmente ellos terminaron entendiendo, comprendiendo, y no hubo ningún tipo de ajuste a la baja de la calificación de riesgo de Paraguay. Y ahora sí, luego de un tiempo que solucionamos esto y encima estamos convergiendo a la meta que nos pusimos para este año del 2.6% del PIB de déficit máximo, estamos en condiciones, o estuvimos en condiciones de tener la suba en la calificación. El nivel de cinismo a mí me impresiona. El presidente Peña desde París anuncia grado de inversión, después vi también un posteo suyo, ministro, y veo un posteo del expresidente Mario Abdo Benítez, que me dijeron que estaba ahora en un programa de televisión, vanagloriándose, y dije, pero espera un poco, por culpa de ustedes, Gafilá, casi no pasamos la prueba, si no fuese por la fiscal general del Estado. El tema de las filtraciones, y esto que estás mencionando, hasta ahora estamos pagando las consecuencias del tema MOPC. 100 millones, los 100 millones de dólares que se siguen, que había sido, no teníamos manera de fondear, pero sin embargo se licitaban para que la empresa del presidente siga facturando, que nos enteramos ahora, que nos decimos nosotros, lo dice la Contraloría. Entonces yo digo, calladito nomás, ¿verdad? Pero por lo visto, no tienen esa lectura, ¿verdad? Hay que dejarle que todo el mundo celebre, ¿verdad? La verdad que yo quiero enfatizar lo positivo de esto, porque a pesar de nosotros conseguimos el grado de inversión, pero es gracias a que durante mucho tiempo se hicieron tan bien las cosas que vos podés tener de repente un sobresalto. Como yo dije en términos futbolísticos, acá hubo mucha gente que movía la pelota, estuvo tocando, ¿verdad? Tuvimos la suerte como gobierno nosotros de meter el gol, porque eso lo hicimos, entonces estamos felices de meter el gol, pero hubo mucha gente que estuvo jugando y hubo alguna gente que pasaba la pelota hacia atrás. Pero a pesar de esto llegamos al gol, que era lo importante, y estamos contentos.
y a seguir trabajando ahora, ¿verdad? O sea, celebrar y a ser optimista, ¿verdad? Porque esto nos demuestra que realmente podemos y podemos mucho más. Nos quedan todavía varias reformas por hacer para consolidar la estabilidad macroeconómica acá. Nos queda mucho trabajo por hacer para que todo esto le llegue a la gente, que es lo importante, al bolsillo de la gente, que ellos empiecen a sentir también. Pero lógicamente entendiendo que esto no es una revolución, no es que mañana van a venir inversiones por 10.000 millones, pero fue todo un proceso que empezó hace mucho tiempo atrás y que ahora permite que los niveles de pobreza, por ejemplo, sean la mitad de lo que eran 20 años atrás. Las otras calificadoras, las demás calificadoras importantes, se trabaja también con ellas para lograr esto que conseguimos con esta calificadora. Permanentemente estamos comunicando todo lo que vamos haciendo. Y justamente eso forma parte de la estrategia diseñada por este gobierno. Nosotros, por cada evento que ocurre que nos parece significativo y que pueda ayudar, es que nosotros estamos informando, reportando el evento y por qué se está haciendo. Hasta cuestiones que a lo mejor la gente pueda creer que no es importante, como que fue realmente importante esta visita a alto nivel que hace la directora gerente del Fondo Monetario, el presidente del BID, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué tiene que ver con grado de inversión? No, tenía algo que ver porque mostraba el respaldo de las multilaterales a las políticas que hacemos, y eso ellos se quedan mucho más tranquilos de que están haciendo una evaluación adecuada. Y ambos referentes de este organismo internacional hablaban maravillas del Paraguay. Sí, por eso. Porque entonces, pudieron haber venido y dar señales no precisamente positivas, ¿verdad? Claro, y antes de los un año de gobierno le tenemos, ¿verdad?, a ambos en una misma misión en el exterior, que fue la primera vez que se hizo en la historia de ambas instituciones, la misión conjunta de ambos. Y de hecho me comentaba la gente, ¿verdad?, porque tenemos representantes en ambas instituciones, cómo consiguió Paraguay hacer eso, porque nunca antes se había hecho. Y todo eso se va escuchando y la gente va entendiendo y las calificadoras van diciendo, estamos bien, evaluando bien a Paraguay, podemos ir un poco más allá. Entonces hay que ir informando permanentemente, encontrándose. Si bien es cierto que un Zoom puede ser importante, yo creo que la presencia en persona es mucho más potente, digamos, para este tipo de negociaciones, porque son negociaciones, y es lo que me tocó a mí. Una semana antes de que salga justamente la actualización de la evaluación de Paraguay, cuando nos dan el grado de inversión, yo estuve en Nueva York hablando justamente con el comité que la semana siguiente decidía qué iban a hacer con el caso paraguayo. Y el presidente Peña se conectó por Zoom. Él estaba en jornada de gobierno en Cazapá esa vez, y él se conectó por Zoom y estuvimos 1 hora 20 minutos con el presidente, con todo el comité de Moody's, y después yo me quedo media hora más otra vez para seguir contestando preguntas que ellos tenían. Y bueno, esto tal vez no se sabía, no tiene por qué saberse, ¿verdad?, pero estoy comentando ahora como anécdota, pero este evento, por ejemplo, fue crucial para convencerle a ese comité que finalmente la semana siguiente nos da. Este evento, decís, tu presencia en Nueva York y la conexión del presidente. Y el Zoom del presidente de Capiatá. Y qué mejor que el presidente como para dar credibilidad de lo que estamos haciendo, de las políticas que él está implementando. Entonces él conoce muy bien, porque ha sido ministro de Hacienda, conoce muy bien el funcionamiento. Entonces todo forma parte de una estrategia, o sea, se hizo mucho durante 20 años, pero este gobierno tenía su estrategia con las calificadoras, porque era uno de los objetivos obtener el grado de inversión, y el grado de inversión no lo vas a obtener simplemente siendo totalmente pasivo, o sea, no proactivo y simplemente mostrando los números. Tenés que ir, tenés que hablar, tenés que conversar. Se hizo un lobby, porque algunos decían esto por la inercia del comportamiento económico en los últimos 15, 20 años. Sí, eso es innegable, pero se hizo también un lobby importante, y el perfil de quienes lo estaban haciendo, que también es importante. El empujón final, sí. La conversión del gol es una conversión del que mete el gol, ¿verdad? Si no, íbamos a seguir tocando la pelota alrededor del área, en algún momento teníamos que chutar, y justamente la estrategia de cómo colocar la pelota yo creo que se hizo en este gobierno y se hizo muy bien, y como le decía a un colega tuyo, esto no empezó, empezó más agresivamente cuando Santiago Peña gana las internas,
fue mucho más agresivo cuando gana ya las generales, porque ahí sí ya nos empezamos a reunir más frecuentemente y teníamos asesores aparte, externos, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ayudaban, bueno, cómo diseñar una presentación para las calificadoras. Y en el mes de septiembre, por ejemplo, entre las tantas anécdotas que tenemos, en el mes de septiembre, si te acordarás, nosotros estuvimos en Nueva York para la cuestión de Naciones Unidas. Sí. Entonces la estrategia ahí fue, bueno, ya que iba a estar yo con el presidente, vamos a invitar a las calificadoras, y todas se fueron a la misión de la ONU que tiene Paraguay para encontrarse conmigo, simplemente, con el ministro de Economía, de Hacienda en ese entonces. Y sorpresivamente, cuando en realidad no era sorpresivamente, el presidente de la República entra a las reuniones con cada una de ellas. Claro. Entonces, tenerle al presidente de la República sentado con las calificadoras, eso te da otra impresión. Y principalmente cuando entiende el presidente de la República a qué se refiere. Misma cosa cuando vino Moody's acá, ellos estuvieron hace un mes. Diseñamos que ellos vayan a Muro Villarova, supuestamente para reunirse por una cuestión que es muy importante y a ellos les gustó mucho, que es la estrategia nacional contra la corrupción, ¿verdad? Aquella que se había lanzado el año pasado. Y sorpresivamente el presidente aparece en esa reunión. Entonces, son muchas estrategias que se usaron, no es una cuestión de dejarnos más como siempre. Acá hubo mucha proactividad y es interesante, es como para escribir un libro incluso de Claro. los detalles que tenemos por detrás de cómo se logró esto. A ver, tenemos 2 minutos. Un año de gestión, ahora el 15 de agosto, en un par de días. En el tema económico, la gestión tuya, ministro, al frente del Ministerio de Economía, el principal logro, esto que acabas de mencionar, que hablaste media hora, grado de inversión. ¿Qué más le sumamos? Yo creo que desde el momento que empezamos nosotros con el diseño de lo que ha sido la DENIT, con el diseño de lo que ha sido, digamos, el Ministerio de Economía, ahí están las grandes reformas. Yo siempre dije, si quiero que recuerden a este gobierno cómo es el gobierno de las reformas, es el gobierno reformista. Yo creo que con la cantidad de leyes que hemos pasado, es el gobierno más reformista que se tuvo. Y con resultados. Oruel nos dijo el viernes 720 millones de dólares en aumento Le de estoy recaudación. pidiendo que sean 900 ahora. Yo le dije 1000 te va a pedir Carlos Fernández. Le dije, Estamos en eso, está trabajando muy bien Oscar con su gente, pero vamos a seguir. O sea, el punto, Jorge, es todo el mundo va a poner ladrillos para la casa, pero no creo que ningún gobierno termine la casa. ¿A qué me refiero? Probablemente nosotros queremos ser como Estados Unidos, como Suiza, y el día que lleguemos a ser como Suiza es ahora. Suiza ahora no va a hacer nada con respecto a Suiza del año siguiente, entonces vamos a tener que seguir trabajando y construyendo. Pero mientras dejemos un país mejor, mientras dejemos más ladrillos en la casa, tenemos que sentirnos satisfechos, y yo creo que vamos por buen camino para seguir construyendo esta casa que es de todos los paraguayos. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta va a estar con nosotros Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. La primera semana, la implementación de ambicioso proyecto Hambre Cero, entre paréntesis, ¿verdad? Que el próximo año la idea es llegar a un 100%, ¿verdad? 100%. Antes de la pausa, al fin vas a poder decir, es mi casa, y tener la cama del tamaño que quieras. Es mi casa con Basa. Contacta con Basa al 021-618-7070 por WhatsApp y solicita el préstamo para comprar, construir, ampliar o refaccionar la casa de tus sueños. Tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos. Y en directo, 20 y 37, 13.8 la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Ganó Cerro 1-0, me dijeron. 1-0, acá terminó el partido hace 10 minutos, 15 minutos. Bueno, ya está con nosotros Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto para mí venir a compartir contigo tu programa. Un saludo a la audiencia, a todos los compañeros acá del canal. Bueno, ya estamos firmes acá.
laburando, Jorge. Sí, señor. Una semana de implementación de Hambre Cero. La evaluación que hacen en general, yo sé que lo hicieron ya, pero me gustaría que compartas también con la gente. Bueno, realmente podemos decir que es satisfactorio porque prácticamente con las denuncias que aparecieron entre el martes y ayer es ínfimo. Nos preparamos con un equipo frondoso para intervenir en todas estas que podrían haber surgido, pero afortunadamente fue fructífera la primera semana porque eso también trae consigo el trabajo previo que se ha realizado precisamente para cuidar todos los detalles. Te acordarás, Jorge, que a fines de enero el presidente Peña anunciaba la presentación de ese proyecto de ley al Congreso y a partir de ahí hemos construido un equipo interinstitucional sobre el cual no hemos parado de trabajar, haciendo todo el diseño, la planificación y las estrategias mientras se discutía en el Congreso la ley. Una vez sancionada la ley, realmente trabajamos todos en forma interinstitucional también para elaborar el decreto reglamentario y ya apenas sancionada la ley y firmada el decreto reglamentario, convocábamos al CONAE, a partir de ahí arrancaba este desafío y no había mucha credibilidad, por cierto, que pudiéramos empezar el 5 de agosto, pero el presidente Peña bajó la línea y nos dijo de que esto era sin marcha atrás, prioridad absoluta de su gobierno, la atención a los niños, la nutrición en la etapa de aprendizaje, combatir el ausentismo, combatir la deserción, hacer que realmente esto tenga una dinamización en la economía. Y entonces se estandarizaron los pliegos, se estandarizaron los precios, se hizo la planificación, se hizo todos los cálculos y bueno, finalmente logramos el objetivo de llegar a 90 distritos, 2.627 escuelas, un universo que orilla a los 450.000 alumnos en todo el país y a partir de ahora ya estamos haciendo el trabajo de monitoreo, de ajustes. Siempre hemos dicho de que la envergadura que tiene el programa es gigantesco, es un programa inédito, es un programa que nos animamos a empezar creyendo de que sí podemos hacerlo. Entonces, hoy estamos en esta primera semana después de haber implementado, haciendo los ajustes necesarios y ya esta segunda semana seguro estamos de que va a ir mejorando y paralelamente a eso ya trabajando, apoyando la gestión de las 15 gobernaciones para que pudieran los 173 distritos que quedan ingresar a partir de febrero del año que viene. Ya con eso llegaríamos al 100% de cobertura hasta el 9º grado. Aclarando que también el CONAE ha resuelto implementar la alimentación escolar en los 22 distritos priorizados por el Sistema de Protección Social y conforme al Plan Nacional de Reducción de la Pobreza y la estadística presentada por el INE en el mapa de la pobreza, en estos 22 distritos sí se implementan el 100%, incluido la educación inicial, la educación escolar básica y la educación media, que es educación inicial, primero, segundo, hasta el 9º grado y también primero y segundo y tercer curso de la media. En esta primera semana, lo que hablamos también con el ministro de Economía, esa lectura fatalista que tienen políticos, medios de comunicación, portada de diario, un caso puntual que yo celebro porque se reaccionó de manera inmediata, pero nos presentan el tema de estas cuestiones que decís que se tienen que hacer algunos ajustes, como si fuese que la experiencia anterior de 10 años era la panacea. Y sabemos perfectamente que no era así. De entrada porque llegaba a un 9%, no a un 100% como se pretende. Y después lo otro, había muchísimas desprolijidades de las empresas que tenían que proveer
la comida. Desprolijidades tremendas porque no se tenía la certificación y la garantía de la calidad de lo que iban a presentar. Y nos pasamos denunciando los últimos 10 años. Estos casos puntuales, veía un posteo que hace el presidente Peña felicitando a quien hace la denuncia, pero en paralelo aplicando las medidas correctivas. Esa es la línea. Absolutamente, Jorge. Bien, para nosotros celebramos toda denuncia que venga. Somos muy exigentes y somos muy estrictos, tanto en los pliegos de bases y condiciones y también en el contrato firmado con las empresas adjudicadas. Y se ha cuestionado al principio del por qué fueron adjudicadas las mismas empresas que siempre han servido, con algunos pretextos de encontrar defectos, pero lógicamente la experiencia fue uno de los factores determinantes en el proceso de licitación, porque lo que queríamos es calidad, lo que queremos es calidad y lo que vamos a exigir siempre es calidad. Entonces, en ese contexto ha habido una denuncia en el Chaco, en Teniente Irala Fernández, sí, donde precisamente la empresa adjudicada llevó los insumos, ¿verdad? Y por supuesto que en el traqueteo del viaje y los días que pasó, probablemente tardó en el equipamiento completo que era necesario para esa escuela, cosa que lo hizo inmediatamente el martes a la mañana, ¿verdad? Pero reponiendo todas las mercaderías que faltaban, ¿verdad? Y haciendo la aclaración de que ese día lunes en que empezó, se hizo la comida para los alumnos, comieron los alumnos, no hubo objeciones al almuerzo, a la calidad del almuerzo servido ese día lunes 5 en esa escuela, y por supuesto siguió normalmente el martes como tiene que ser. Pero valoramos también la denuncia que ha hecho este director ahí, porque los datos que tenemos es que llevaron una caja de tomate, por decirlo así, se usó todos los tomates de buena calidad que estaban en la parte de arriba, y en la parte de abajo en una caja había unos tomates que estaban, digamos, descompuestos, ¿verdad? Y bueno, y eso fue lo que él filmó y viralizó. Que por supuesto que a nosotros nos sirvió eso para accionar inmediatamente, porque ese mismo día, ese mismo martes a la madrugada, salía un equipo de auditoría de mi institución, del MDS, y se presentaron allá antes del mediodía, verificaron, labraron acta, la empresa ya instaló todo lo que tenía que instalar, ya repuso todas las mercaderías que tenía que reponer. Lógicamente ese lunes a la noche por teléfono ya se le reclamó a la empresa como corresponde la denuncia que hemos recibido, y el día martes les hemos hecho llegar a esta empresa por escrito una nota en la cual le advertimos y le solicitamos el cumplimiento estricto del contrato y de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones. Y bueno, nunca falta quejas, reclamos y denuncias, pero ya en los días siguientes hemos visto, por ejemplo, de que denunciaban de que los niños estaban comiendo afuera, la intemperie, sobre una muralla, cosas así, sobre un muro. Y bueno, ahí tuvimos contacto con el ministro Luis Fernando Ramírez, que siempre tiene muy buena voluntad y predisposición, lógicamente, y ha acompañado el proyecto desde el principio. Y le planteamos la idea de que se haga una reunión en forma inmediata con los directores de las instituciones para pedirle su cooperación. Para mí es absolutamente inhumano, porque nos llega la versión de que la directora no les permitió entrar adentro en las aulas a comer porque pueden ensuciar las aulas y vayan a comer en el patio. Eso es absolutamente inconcebible, es inhumano, porque finalmente que los niños tengan un plato de comida que se les está brindando para que pueda mejorar su calidad de nutrición, mejorar su aprendizaje, tener esas ganas de ir a la escuela, ponerle un problema, una traba de que no entren adentro porque van a ensuciar el aula hasta que no se tenga todavía comedor, no tiene sentido. Y hemos dicho siempre de que el programa Hambre Cero trae consigo
digamos, el relevamiento de muchos problemas y la solución inmediata de muchos problemas, porque hemos encontrado no solamente escuelas con necesidad de tener cocinas, con necesidad de tener comedores, sino también hemos encontrado escuelas con falta de energía eléctrica y con falta de agua potable, para lo cual la ANDE por su lado ya está trabajando, para lo cual SENASA con el Ministerio de Salud ya están trabajando, y de aquellas 300 y pico de escuelas, que encontramos que no tenían agua potable, hoy ya más de 150 lo están teniendo, porque permanentemente se está buscándole solución a estos problemas. O sea que acarrea por sí solución a muchos problemas que tienen las escuelas, este programa Hambre Que Cero. anteriormente no se visibilizaba. Absolutamente, no se visibilizaba, no, para nada. Hoy estamos con eso ya embarcados en este desafío, digamos, y muy contentos, por sobre todo porque, como te digo, arrancamos bien. Esto que estamos viendo es en una escuela en particular, ministro. En Caguazú me dicen acá, es en Caguazú. Ah, ya. Bueno, puede que sea una planta, digamos, donde se elaboran las comidas, ¿verdad? Entiendo yo, ¿cómo? En R3 Corrales. En R3 Corrales. La mayoría de las escuelas en el interior se hacen cocinando en las escuelas, donde el MEC, precisamente con sus docentes, las directoras, han buscado la forma de adecuar su institución para que se pueda hacer. Cuando es catering es más fácil porque sí. Ese, por ejemplo, es un servicio de catering porque llevan la comida preelaborada y se sirve a los alumnos, a los chicos, a las chicas, a las nenas, a los niños, decir, la comida, digamos, pero perfectamente bien cuidada. Estos termos que se ven ahí, yo personalmente verifiqué porque estuve recorriendo toda esta semana varias escuelas de Central, en Luque, en San Lorenzo, en Fernando de la Mora, en Capiatá, donde hay servicios de catering. Hemos encontrado, por ejemplo, que estos termos tienen un propio medidor de temperatura para mantener la temperatura de la comida. O sea que consideramos de que el proceso en sí está cumpliendo muy bien todas las empresas que fueron adjudicadas, ¿verdad? Ustedes habilitan también desde el Ministerio redes sociales para recibir las denuncias, ministro. Por eso ayuda también para que ustedes, como dijiste al inicio, hagan unos ajustes, y esa es la impronta también que hemos leído en el posteo que hizo la semana pasada el presidente Peña. Asimismo, por supuesto que para nosotros los medios periodísticos y las redes sociales es fundamental porque nos llega con más facilidad y más inmediatamente las denuncias. Hay un equipo de monitoreo que está permanentemente revisando eso, por un lado. Por otro lado, también tenemos números telefónicos de WhatsApp, tenemos también números de telefónicos en el cual la gente llama, y también hay correo electrónico. Nosotros tenemos una unidad de transparencia anticorrupción en el Ministerio de Desarrollo Social que está permanentemente interviniendo todas estas denuncias y haciendo un recuento y haciendo un reporte permanente para accionar con nuestra gente. Tenemos un equipo de 15 personas que está distribuido en todo el departamento central, por distrito, aleatoriamente por escuela, auditoría y gente con nutricionistas que están haciendo una verificación permanentemente todos los días. Entre estas cuestiones que encontraron ustedes, que se visibiliza el problema del tema de agua, energía, la cantidad de alumnos, eso encontraron una diferencia de lo que respecta a cantidad de alumnos matriculados, versus lo que está en la realidad. Porque eso también creo que las empresas reportan, ¿verdad? Nosotros teníamos acá 120 alumnos, le estamos dando de comer a 30. Bueno, eso vamos a ver, la realidad de eso vamos a ver ahora cuando empecemos a recibir las actas de recepción de los platos de comida. Porque el proceso inicia así. La empresa adjudicada tiene la obligación de equipar, ya sea si es cocinando en la escuela, tiene la obligación de equipar las cocinas, ¿verdad? Tiene que poner la cocina, tiene que poner los freezer, la heladera, los estantes, los insumos. Esa mercadería que entrega esa empresa tiene que recibir el personal contratado por la empresa. En este caso la cocinera o su cargado de depósito o su ayudante o lo que sea, ¿verdad? Esos insumos son entregados a la cocinera conforme a la cantidad de alumnos para que pueda cocinar y elaborar la comida en sí, ¿verdad? Cuando los
los platos de comida son entregados a los alumnos, ahí se contabiliza y ahí se elabora un acta donde la directora o el director de la institución tiene que firmar. Esa acta donde viene la cantidad de personas o de niños y niñas que han almorzado, ese es el documento de la empresa que es por el cual la cantidad de platos servidos, porque el pago que se va a hacer se hace por plato servido. ¿Cuánto sirvió en tal escuela? 80. Perfecto. Ahí se hará seguro el estudio y se controlará cuánto es lo que figura en el RUE, ¿verdad? Porque el RUE también hay que entender que siempre hemos hablado con el propio ministro de Educación que hace falta una permanente revisión y actualización. Tuvimos algunos inconvenientes, por ejemplo, en el primer día, lunes 5. ¿En qué sentido? Donde hubo problemas por parte de los padres que tenían que inscribirles a sus hijos autorizando que van a recibir la comida. Eso se hizo, ese trabajo se empezó a hacer unos 22 días antes, pero después vino las vacaciones, bueno, y algunos probablemente se desinteresaron o no creyeron que se iba a servir el almuerzo escolar y no les inscribió a sus hijos en el RUE, ¿verdad? De manera que podamos saber la cantidad exacta de cuánto es lo que vamos a servir. Entonces, el lunes llevamos una cantidad determinada, pero era otra la cantidad. Ya ese mismo día se registró lo faltante, al día siguiente, martes, en Central hubo jornada sindical y no hubo clase. Nos permitió ajustar todos los números en Central, que es el volumen más grande, que son casi 250,000 alumnos, ¿verdad? Y ya el miércoles, ahí sí, ya se pudo completar los números que faltaba y pudimos realmente cumplir prácticamente todo. Paralelamente a eso, estamos encontrando que todos los padres van haciendo esa autorización. Haciendo un comparativo con algunos datos que nos han pasado, estamos encontrando que muchos más alumnos de lo que en años anteriores no han autorizado para recibir el alimento hoy sí están autorizando. Eso es una señal también. Sí. Yo creo que hay que entender, yo decía en esta primera semana, la primera semana de esta experiencia, tuvimos 10 años donde por una cuestión de recursos, limitación de recursos también y otra falta de control permanente, el pechapechante. Recién te preguntaba dónde era esto y explicaste estas imágenes. Nosotros cuántas veces hemos denunciado esa olla sucia, esa olla va ahí. Acordate que se llegó a entregar hasta alimentos deshidratados a los niños. Entonces, por supuesto, la mitad y no comían. Claro. Pues el gusto traía creo que de China, sí, que no tiene nada que ver con nuestra cultura culinaria, ¿verdad? Entonces despreciaban, se tiraba. Sí. Entonces, mira. No, indudablemente ha mejorado muchísimo y va a ir mejorando más, porque nosotros exigimos la calidad y exigimos el contrato permanentemente, se está monitoreando el servicio que ofrece la gente. Y también hay que mencionar, Jorge, de que bien lo decís vos, de que en años anteriores se ha invertido mucha plata, o se ha gastado mucha plata, pero no se ha llegado al objetivo. No tuvo ningún impacto, no tuvo ningún resultado. Y se ha hablado de 9, 10, 11%, pero para nosotros, conforme a los datos estadísticos que tenemos, se ha llegado apenas al 5% de cobertura. Hoy estamos llegando al 48% de cobertura ya a partir de este mes de agosto. 48 Esto, ya. sí señor. Esto, porque prácticamente estamos llegando a 450,000 niños en este momento, ¿verdad? Apuntamos a llegar el año que viene, por lo menos hasta el 9º grado, ¿verdad? Y con eso estaríamos cubriendo todo, quedando pendiente después la media, ¿verdad? Para todo lo que es, para todo el resto del país, pero sí hasta el 9º grado vamos a llegar. Y después lo otro que me decía el otro día una empresa, un empresario que distribuye en Central, ellos se dan cuenta que están encima de las empresas, el Ministerio de Desarrollo Social, están los padres, está el director, Sí, está la está Contraloría. Entonces ellos también se ven obligados a ser celosos del producto que están entregando. Así mismo. Porque me contaba también el otro día Agustín Encina de Contrataciones Públicas, cuando trabajaron en la estandarización del pliego, hay exigencias para esas empresas. Y esas empresas saben, una vez se le va a pedir reposición,
Después creo que hay penalidad y después se le rescinde el contrato. Y ellos saben Absolutamente, eso. absolutamente. Y en eso no vamos a catimar esfuerzos para aplicar las sanciones que corresponden. El presidente bien lo ha dicho en público y en privado, nos ha dicho implacable. Acá no podemos de ninguna manera, primero, no podemos perder el tiempo de atenderle a nuestros niñas y a los niños y niñas de nuestro país, que es la prioridad absoluta del gobierno. Segundo, de ninguna manera nosotros no podemos caer en lo que siempre hemos venido criticando, una mala gestión en la provisión de la alimentación escolar. O sea que para nosotros es una carga pesada, pero realmente nos anima porque trabajamos con transparencia, trabajamos con la seguridad y la certeza de que lo que estamos haciendo va a dar un gran resultado en poco tiempo y en las futuras generaciones. Y lo digo gran resultado porque no solamente va a ser para lo que representa, digamos, la nutrición infantil, la participación y el mejor aprendizaje en las escuelas y el combate a la pobreza, también en la dinamización de la economía. Nosotros hemos hecho ruedas de negocios importantes, ya lo hemos hecho en Central con más de 300 MIPYMES, lidera el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se les trae a aquellas MIPYMES que están legalizadas y se les conecta con las empresas adjudicadas. Lo mismo se hace con la gente de la agricultura familiar campesina que está registrado por el MAC y se les conecta con los adjudicados, porque las empresas adjudicadas tienen la obligación, primero 20% de espacios laborales para la gente de la zona donde sirve el almuerzo. Segundo, 5% de todo el volumen MIPYMES y 10% de todo el volumen de agricultura familiar campesina. Increíblemente, estas ruedas de negocio ya ha resultado fructífero porque ya hay MIPYMES que están empezando a ser proveedores de estas empresas adjudicadas. Ya lo hemos hecho también en Paraguarí. Ahora este martes lo estamos haciendo en Cazapá y también en Boquerón, y vamos a ir cubriendo en todos los departamentos del país. Ya tenemos un calendario donde también paralelamente se identifica aquellas MIPYMES que no están formalizadas y que se les está apoyando para que pueda ser de fácil formalización y puedan entrar en el esquema de trabajo. Y lo que me decía por último, para redondear, ministro, César Sosa el otro día, el gobernador de Guairá. Sí. Futuro presidente del Consejo de Gobernadores. También los gobiernos departamentales no se sienten solos. Están como que hay una comunicación permanente en el monitoreo, en el seguimiento, y ellos también sienten el impacto positivo, ¿verdad? Cuando me contaba él que la directora de un colegio le dijo, pues cierto, gobernador, todos los días van a traer la comida. Da güero viaje, le dice, ¿verdad? Con cierta incredulidad, ¿verdad? Y sin embargo le dijo, no, eso está. Y efectivamente hoy se lleva adelante. Hay una cuestión de desconfianza natural, porque 10 años no se manejó, hay que decirlo, 10 años no se manejó de manera adecuada, correcta, hubo muchos problemas. Entonces yo entiendo también que en esta primera etapa existan dudas y las empresas también prueban, ¿verdad? Hasta qué punto ellos pueden, de todo hay, ¿verdad? Pero ojalá que sabemos el impacto último. Decía Nicanor el expresidente, hace 8 días estaba sentado ahí. La mitad y cuando aprendemos, ¿verdad? Así mismo. Ese es el resultado último, ¿verdad? Sí. Que más allá de esto que dijiste, las MIPYMES, generación de puestos de trabajo, que sabemos que esto va a lograr el fin último. Sí. Cuando veamos esos números que vayan cambiando, ese me parece que va a ser la mayor satisfacción, no del gobierno de Peña nomás, sino de todos, ¿verdad? Así mismo. No, hay que entender que este es un programa no del Estado paraguayo, no solamente del Estado ni del gobierno del presidente Peña. Este es un programa de todos los paraguayos. Y todos los paraguayos tenemos que involucrarnos en esto. Y tenemos que preocuparnos y tenemos que interiorizarnos y tenemos que colaborar. Yo realmente en estos días en que pasó y recorrí estas escuelas en Central, me sentí emocionado realmente porque vi el entusiasmo, las ganas de los chicos, los docentes, los directores, los profesores nos recibían con los brazos abiertos, nos transmitían sus preocupaciones, su interés, nos comentaban su experiencia y nos decían de que realmente esta semana que se implementó este programa, hubo menos ausentismo.
O sea, que aquellos que normalmente dejaban de venir por motivo, parecía que había una gran expectativa de los niños y se vinieron prácticamente el 100% de todo el universo en las escuelas que visitamos. Ese era un poco el testimonio de los directores con quienes hablamos. Así es que el desafío está hecho, el trabajo ya está llevándose adelante. Y pedimos a la ciudadanía en general su colaboración, su cooperación y a todos por igual sin distinción que nos hagan llegar cualquier tipo de preocupación, inquietud, consulta, quejas, reclamos, lo que sea, porque nosotros estamos abiertos y nuestro objetivo y nuestro deseo es precisamente de que esto se maneje con mucha transparencia, con mucha responsabilidad y logre el resultado que es el mejor futuro para nuestros chicos del Paraguay. Y ahí están los números para las denuncias. Este flyer, pueden hacer como el código QR, escaneo QR, ahí está, o anotar los números. Ministro, gracias por tu tiempo, muy amable. Al contrario, Jorge, a vos muchas gracias por el espacio de siempre, gracias a todos los compañeros aquí, a la audiencia en general y estamos siempre a las órdenes. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta, va a estar con nosotros el abogado Ricardo Preda. Pero antes venía a Bristol y aprovecha el agosto liquida, lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. Celular iPhone 11, ahora solo 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Y acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, estamos en vivo por Canal 13, también estamos por Unicanal, 21:06, 11 grados, está bajando la temperatura, 11.4 está bajando la temperatura, estamos en vivo, ya está con nosotros el abogado Ricardo Preda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, para ti, para la audiencia. Qué bueno sería, más allá de las pasiones políticas naturales que existen, ¿verdad? Siempre recurrimos a vos en tu condición de abogado, penalista, y que no estás precisamente metido en esas pasiones políticas, para desmenuzar. Y yo digo, es importante es darle herramientas, elementos para que la gente haga su juicio, pero objetivo, ¿verdad? Porque tantos disparates hemos escuchado en torno a lo que se dio la semana pasada, el tema de la ratificación de la sanción a una empresa paraguaya, etcétera, etcétera. ¿Cómo lees todo esto que pasó desde la semana pasada? Desde el punto de vista legal, hablamos efectivamente de una injerencia, avasallamiento, ya tendrán el país del norte sus razones, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal, lo que hizo Tavesa con el expresidente Cartes, ¿corresponde o no? ¿Y se viola o no lo que ellos mencionan como su ley Magnitsky, etcétera, etcétera, lo que dice la OFAC? ¿Cómo lees y sacamos el limpio de eso, doctor? Bueno, sin duda es que los países son soberanos, tanto los Estados Unidos de América como Paraguay. Ellos tienen reglas que le permiten a ciertas oficinas del Poder Ejecutivo aplicar sanciones. Entre ellas, la OFAC, que depende del Departamento del Tesoro, que sería acá como el Ministerio de Economía. En ese contexto, ellos aplican una sanción, pero por el comunicado de Tavesa, donde señala cómo ocurrieron los hechos, llama la atención los siguientes puntos. En primer lugar, OFAC dice que reconoce que la información y la evidencia que le presentó Tavesa corroboran que efectivamente el señor Horacio Cartes ya no era accionista de Tavesa cuando la OFAC decidió enlistarle a Tavesa porque supuestamente Horacio Cartes era su accionista. Entonces, ¿qué es lo que reconoce OFAC en esa comunicación? Que efectivamente Horacio Cartes ya no tiene una vinculación societaria con Tavesa, es decir, ya no es socio de Tavesa. Pero a renglón seguido dice que mantiene la sanción porque alega que hay que se presta ayuda financiera. ¿En qué consiste supuestamente la ayuda financiera? Y resulta que es el pago por las acciones que Horacio Cartes vende a Tavesa. La venta de acciones, por lo que se informa, fue realizada en territorio paraguayo y en moneda nacional. Si estamos hablando de territorio paraguayo, ciudadanos paraguayos, persona jurídica paraguaya, moneda guaraní, definitivamente eso escapa a la competencia de la propia ley Magnitsky. Entonces,
Eso es lo primero que llama la atención, ¿verdad? O sea, aclaro, tenemos que respetar un país soberano que puede aplicar sanciones, aunque obviamente nosotros acá podríamos decir que una sanción aplicada unilateralmente, sin un proceso previo, sin atribuirle hechos concretos ni presentar la evidencia que sustentan esos hechos para sancionar, es algo que desde nuestra perspectiva de lo que es un Estado de Derecho es inadmisible. O sea, que alguien te aplique una sanción sin decirte exactamente qué hiciste. O sea, cuando hablamos de qué hiciste, no significa que alguien te diga, vos financiás el terrorismo o algo así. No, te tiene que decir exactamente tiempo, modo y lugar. Esos son los hechos concretos. Alguien te tiene que decir, mira Jorge, vos en tal fecha hiciste tal cosa. Porque si no, propiamente no hay una atribución concreta y para aplicar una sanción debe haber una atribución concreta. Yo no te puedo acusar de asesino, yo te tengo que decir, en tal fecha le disparaste a Juan Pérez. O sea, así tiene que ser la atribución. Y luego, obviamente, esa atribución tiene que tener evidencias. Ese no es el formato de la sanción de OFAC. Lo cual, de por sí, desde nuestra perspectiva, me refiero no a la mía, sino a cualquiera que está acostumbrado a un Estado de Derecho, diría esto es inadmisible. Pero esas son las reglas de ese país. Ahora, el problema está otra vez que aplican su regla, su sanción unilateral, sin proceso previo, etcétera, a un acontecimiento que no se encuadra dentro de las previsiones de su propia regla. Supongo que Tabesa seguirá litigando esa situación porque me parece definitivamente que la sanción, como dije, fue mal impuesta, incluso con sus propias reglas. Me refiero a las reglas de la OFAC. Eso es un punto. Ahora, el otro punto que llama aún más la atención es que el embajador, en un comunicado de la embajada, introduce hechos que no son los hechos que señala el Departamento del Tesoro, que finalmente es el departamento al cual corresponde la OFAC, que es quien aplica la sanción. ¿Por qué digo esto? Porque el embajador en su comunicación habla de que seguirán aplicando sanciones y entre ellas numera y habla de la extradición. En primer lugar, la extradición no es una sanción. La extradición es un proceso por el cual un país le requiere a otro, a alguna persona que está siendo sometida al proceso en el país requirente y que se encuentra en el país requerido, para que sea enviado al país requirente para que se continúe un proceso judicial, particularmente un proceso penal. El proceso penal en Estados Unidos depende, por un lado, del Departamento de Justicia, que sería la Fiscalía para nosotros, y por otro lado, del Poder Judicial. El embajador de los Estados Unidos y de ningún país, por lo menos del mundo civilizado, le representa al sistema de justicia. Por lo tanto, que él hable de extradición realmente es algo impropio, porque eso es parte del Poder Ejecutivo. Es lo mismo que un diputado te diga, o un senador acá en Paraguay te diga, mira que pasado mañana va a ordenar tu prisión preventiva al juez fulano. O sea, como un legislador va a hablar por el Poder Judicial. A partir de eso mismo que decís, doctor, yo decía lo mismo que la DENIT a una empresa evasora. Le dice, yo te voy a inhabilitar, te voy a sancionar y te voy a llevar preso. Espera un poco. Sí. Vos podés inhabilitar, sancionar, pero preso no le puedes llevar. No. O sea, aunque tengas ganas, porque es otro poder del Estado. Claro. Aparte, como le digo, ahí el embajador no comunica algo que haya expuesto ni el Departamento del Tesoro, ni siquiera el vocero del Departamento de Estado. Recuerden que el embajador depende del Departamento de Estado, que sería como la Cancillería americana. El vocero del Departamento de Estado en ninguna parte menciona que continuarán las sanciones y haga expresa mención a la extradición. O sea, la extradición que está inserta en la comunicación del embajador parece más una decisión unilateral suya que otra cosa. Entonces, eso sí es algo que parece impropio para el mundo diplomático, que un embajador invoque cuestiones que hacen relación al sistema de justicia de su país y que no solamente él, cualquier funcionario del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, estimo yo que desconocen lo que hace el sistema de justicia, no deberían por lo menos estar en conocimiento. Así funciona
la justicia en aquel país y en cualquier otro, ¿verdad? Me decía un ex canciller, es una sanción administrativa que no te da oportunidad de defenderte, que tiene una connotación política y es arbitraria. Tal cual, ¿verdad? Claro, ellos, o sea, recuerden, este tipo de sanciones no lo tiene ningún país de los países dominantes, digamos, o sea, ni Alemania, ni Francia, ni un país extranjero poderoso de Europa, ni siquiera la Comunidad Europea como tiene sanciones como esta, es decir, sanciones unilaterales, sin un proceso previo, etcétera. O sea, esa es una cuestión estrictamente del sistema americano. Pero como digo, respetando la soberanía de aquel país, el punto está en que aplican la sanción sobre hechos que ni siquiera se encuadran dentro de la ley que ellos aplican. Eso me imagino que Tavesa seguirá litigando, Claro. y seguirá litigando en aquel país. Y por otro lado, el embajador comunicando hechos que en realidad no fueron afirmados por el que aplica la sanción. Quiero cambiar de tema, doctor. Caso que me pasan acá, declaraciones del ex presidente Mario Abdo Benítez, creo que está, no sé si sigue en un programa de televisión. Pero más allá del tema político, que después vamos a hacer con los políticos las valoraciones políticas, valga la redundancia. Pero el tema que saltó el informe de la Contraloría General de la República, después la DENIT, yo decía, hay elementos, ya lo habíamos hablado el otro día en uno de nuestros espacios periodísticos, hay elementos que ameritan una investigación profunda, que lo tiene que hacer la Fiscalía. Y hasta ahora yo noto todavía, no hay una reacción rápida, inmediata, no sé, porque vino el tema de coincidentemente, ¿verdad? El timing de la sanción a la ratificación de la sanción a Tavesa justo se da en ese escenario. Y como que ya nos olvidamos, yo digo, espera un poco, no nos olvidemos. Porque acá hay hechos muy sospechosos de posible enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, evasión, no sé qué otros eventuales hechos punibles, doctor. Bueno, yo ahí creo que sí hay unos puntos bastante interesantes que analizar y que incluso pueden ser combinadas con una noticia que fue tapa de última hora el martes pasado, donde hablaba, por ejemplo, que el Ministerio de Obras Públicas, por llamar a licitación sin tener presupuesto, generó intereses por 100 millones de dólares. Es decir, estamos pagando intereses, todos los paraguayos, por 100 millones de dólares por licitaciones que fueron llamadas sin tener presupuesto. Si esto yo uno con el informe de la Contraloría de la DENIT, resulta que esas obras que fueron licitadas posiblemente tuvieron un impacto para que las empresas del expresidente tengan un progresivo crecimiento y definitivamente no solamente un progresivo, sino un exponencial crecimiento en sus ingresos, algo que escapa, digamos, a la media de la economía normal, ¿verdad? Sí, creo que se hablaba entre un 50, 70 veces más. O sea, yo no creo que hayan empresas que hayan crecido en ese volumen en los últimos 5 o 10 años, ¿verdad? Y ahí tenés un elemento. Después tenés otro que tiene que ver con el tema de las utilidades, enviar a las reservas operativas, que ya lo habíamos hablado, que en principio eso no implica ningún delito. Pero ahí hay un punto en sí, el tema de las reservas. Si bien uno puede enviar a reservas operativas, eso no tiene nada irregular. Uno en las actas de asamblea se tienen que identificar en qué va a consistir esa reserva. O sea, yo tengo que decir en la acta de asamblea, los accionistas deben señalar para qué va a ser aplicado eso, para compra de mercadería, para qué sé yo, construir una fábrica, etcétera. Por lo que yo leí del informe de la Contraloría, ya está constatado que las actas de asamblea no dicen nada. Entonces, ahí la reserva operativa, como dije, la reserva operativa en sí misma no tiene nada irregular. Pero si resulta que las actas de asamblea no refieren para qué serán esas reservas, definitivamente estamos ya ante un punto que obligatoriamente la DENIT debería profundizar esos fondos. Y otro punto que llama muchísimo la atención de lo que leí en el informe es que en el año 2023, el último año
del periodo del expresidente Mario Abdo, de 1.300 millones de guaraníes que tenía en inversiones a largo plazo una de sus empresas, creció a 40.000 millones. Es decir, introdujo 39.000 millones y según lo que refiere la DENIT, esto podría ser, por ejemplo, en inversiones en CDA, es decir, en depósitos a plazo fijo. Como si el 100% de sus utilidades fueron a parar a las reservas operativas de los años anteriores, ¿cómo es que tuvo 39.000 millones para invertir en CDA? O sea, porque en teoría, ¿qué uno invierte en CDA en una empresa? Lo que te sobra utilidad, esa es tu ganancia. O sea, por el banco puede pasar mucha plata porque puede ser el costo de mi operación, obviamente voy a hacer circular mucho dinero en el banco. Pero cuando estoy hablando de un CDA, ya no es el dinero operativo. CDA ya significa algo que me sobró, es decir, yo estoy depositando lo que me sobró en un ahorro. Y sobre todo inversión a largo plazo. Claro, y a largo plazo. Entonces, si hay 39.000 millones, como mínimo hay una sospecha que el presidente, la empresa de la cual el presidente de la República es el accionista mayoritario, creo que en un 87%, recibe 39.000 millones en un año, sin que haya reportado ganancias los años anteriores. Y esto sumado al crecimiento exponencial, a que él era el presidente de la República, de quien depende el ministro de Obras Públicas, etcétera, etcétera. O sea, definitivamente la combinación de todos esos datos amerita claramente una investigación penal. Acá me pasan, doctor, que de vuelta le consultaron sobre este tema al expresidente y él se escuda diciendo, yo no le vendí nada al Estado. Entonces, ¿puede servir eso como decir, yo en el sector privado, libre mercado, vinieron los otros competidores, yo fui el más guapo, mi empresa fue la más guapa y vendió, posicionó, yo no le puse una pistola en la cabeza a la empresa para que me compre a mí? ¿Puede servir eso como defensa o no? No, a ver, que no le haya vendido directamente al Estado no le exonera ni a él ni al ministro de Obras Públicas si es que, por ejemplo, licitaron obras sin tener el presupuesto y eso haya generado intereses que el Estado paraguayo, no importa quién sea el presidente, va a tener que pagar. Eso significa que todos los paraguayos vamos a tener que pagar. Entonces, esa es una responsabilidad que no se exonera uno porque no le vendió al Estado, porque eso depende de la administración del patrimonio del Estado, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. Y en el caso de no haberle vendido al Estado, sino a proveedores del Estado, obviamente la investigación deberá enfocarse hacia ese punto, porque yo le escuché a una persona, una señora, Silvia Niederberger, que creo tiene una empresa que era la competencia directa en aquel tiempo, decir, por ejemplo, que en aquel periodo durante 9 meses no vendió 1 litro de asfalto. Que si bien después vendió, eso posiblemente se debió a las tantas obras que iniciaron, porque eso también hay que investigar todas las obras que se iniciaron y si esos primeros adelantos justamente no estaban vinculados a la compra de asfalto, por eso tal vez el apuro de iniciar tantas obras al mismo tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, la cuestión de que esa misma señora decía que algunos clientes suyos, que también me imagino fueron clientes de la empresa del expresidente, señalaban que no les podía comprar a su antigua proveedora porque así tenía más dificultades para cobrar o para que sus obras o para que sus adjudicaciones tengan, por ejemplo, algún tipo de beneficios en cuanto a alargarle más el plazo, etcétera, etcétera. Tenés de entrada, para redondearlo, doctor, en el caso de las empresas del expresidente Mario Abdo Benítez, tenés esto que mencionaste, de 1.300 millones subió a 40.000 millones. 40.000 millones, O sea, a largo plazo, en inversión. Cuando que en realidad, según su declaración jurada, el análisis que hace la Contraloría, mandó todo a reservas operativas, por un lado. Por otro lado, crecimiento exponencial, justo coincidentemente en el tiempo que estuvo como presidente de la República. Lo otro, ya en los documentos revisados del actas de asamblea de estas dos empresas, nos figura allí cómo se distribuyeron las reservas operativas. Totalmente, que es una obligación según la reglamentación. Sí. Y a eso tener los testimonios. Mencionaste el nombre de una persona en particular. Tener el testimonio de una empresaria, ¿qué pasaba?
Y lo otro, tenés datos oficiales que confirma uno de los gremios de la construcción lavándose las manos. La Capaco ya se lava las manos y dice, a nosotros nos pidieron las obras, nosotros hicimos. 100 millones de dólares generaron intereses. ¿Para qué? Para forzar licitaciones para que las empresas le compren a las empresas del expresidente. Claro, ahí sí, claramente la responsable por el patrimonio, los responsables por el patrimonio son el ministro de Obras Públicas y el presidente. Convengamos que ahí los empresarios propiamente no son responsables del patrimonio del Estado, son los que administran los bienes del Estado. En ese caso, el ministro de Obras Públicas y el presidente de la República. O sea, no deja de tener razón cuando dice la Capaco, si a mí me piden las obras, yo las hago. O sea, el que me contrata, cómo paga, eso no es una responsabilidad mía. Pero definitivamente yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero y me puedo endeudar. Pero cuando yo administro dinero ajeno, como en este caso lo hacen el ministro de Obras Públicas y el presidente de la República, ellos no pueden sobreendeudar al Estado por el solo hecho de querer iniciar obras que paradójicamente van en beneficio de la empresa que le pertenece al presidente. Aunque él no le venda el asfalto al Estado, habría que ver si ese crecimiento exponencial de su empresa tuvo relación, y por supuesto que la va a tener, con el inicio de obras que no contaban con el presupuesto, claro, y que generaron intereses para el Estado. Y después ver definitivamente si, así como creció sus ingresos, también crecieron sus importaciones, etcétera. O sea, yo creo que una investigación penal va a arrojar datos más concretos y definitivamente si ese informe de la Contraloría que dice que 100 millones de dólares se generaron intereses, o sea, yo creo que eso ya es un punto del cual no se tiene retorno, ¿verdad? O sea, ahí ya hay un perjuicio patrimonial, hay que identificar quiénes son los autores nomás. Ya. Doctor Ricardo Ojeda, gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Hacemos una pausa a la vuelta. Van a estar con nosotros el senador Gustavo Leite y también el senador Antonio Barrios. Pero antes de la pausa, vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Lleva de todo, miles de productos con descuentos increíbles. TV Samsung Smart 32 HD, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Y acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones en premios. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos en vivo, estamos en Cara o Cruz por Canal 13, también estamos por Unicanal 21:30, 11,4 la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Agradezco a Gilardini por el saco, por la camisa, todos los domingos. Muchas gracias a Gilardini. Ya están con nosotros senadores colorados. Les saludamos al senador Antonio Barrios. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Gustavo. Es un placer estar en tu programa. Un saludo a toda la audiencia. Y también le saludamos a Gustavo Leite, senador colorado. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, Jorge. Tony, mi compañero de banco en el Senado. Vos sabés que nos sentamos al lado, ¿verdad? No sabía. ¿Sí? Bueno, un gusto compartir con él hoy acá y, por supuesto, con toda la teleaudiencia. Me dicen acá, no van a hablar de Marito, eso no es darle mucho protagonismo a él. Y yo le digo, sí, es un actor político, que tiene muchos problemas, lo que contó Preda recién. Todo el trabajo que tiene la Fiscalía, por donde lo mires, revisás el tema de sus empresas, la Fiscalía tiene un trabajo enorme allí. Y me pasaron a un extracto de sus declaraciones en un programa que estuvo recién, creo que ya terminó, no sé si continúa. Dice, vuelva a la política para las municipales, él va a ser el factor aglutinador de la oposición. Yo digo, ¿por qué no es colorado? Y confirma lo que ya nosotros sabíamos, que él operó y lo denunciamos en contra del Partido Colorado. Él operó a favor de Efraín Alegre, en conjunto organizaron todo este sistema, empezó la persecución al expresidente Horacio Cartes, con mucha ayuda de este embajador, ¿verdad?, que hizo todo un show mediático con cada una de las sanciones, tratando de que eso perjudique las chances del candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, Pedro Aliana, y la del propio hoy presidente del partido, Horacio Cartes. Así que para nosotros no es ninguna novedad, Jorge,
pero nos satisface tremendamente que hoy él mismo ya reconozca y que él se ponga enfrente del Partido Colorado como lo estuvo durante casi todo su gobierno. Senador Leite, ¿qué decía al respecto? ¿Al respecto de qué? Esto es lo lo de Marito. Como Y referente y veo que aglutinador. tiene grandes chances que un Payo, un Prieto, un Yolanda Paredes, Iramay le sigan por el carisma que tiene, por el gran gobierno que hizo. Me decía en el primer bloque Carlos Fernández... Ni que hablar los liberales, ¿verdad? Ni que decir los liberales. Pero esto que dijo Carlos Fernández Baldovino, que yo no sabía, en las reuniones que se tuvo, que tuvieron en Nueva York con las calificadoras, y dice que él estuvo allá y el presidente Peña incluso estaba en un día de gobierno en Cazapá, entró por Zoom, 1 hora y media habló. Y nosotros había sido, estábamos para ir, en el gobierno de Abdo, estábamos a punto de ir para abajo. ¿Y por qué cuenta esto Carlos Fernández Baldovino? Porque dice, uno de los primeros que salió a postear fue Mario Abdo. Dice, ¿y qué cinismo y qué caradurez? Entonces yo digo, ¿cómo es que con tanta ligereza hoy puede salir un expresidente, hoy sospechado, no lo dicen ustedes, que tiene una posición política, lo dice un informe de la Contraloría, lo aporta la DENIT, y las consecuencias que ha dejado 5 años su gobierno, hoy con tanta ligereza hablar, digo, algún castigo tiene que haber, no puede haber tanta impunidad, senador. Y el castigo en democracia se da en las urnas. Y el castigo en los países serios con instituciones fuertes se da en la justicia. La otra vez el colega senador Dionisio Amarilla nos relataba que el Contralor generó 40 reportes de actividades que son potencialmente delitos de lesión de confianza, pero que solamente 16 tienen fiscales asignados. Entonces, la justicia llega, Jorge, a veces llega tarde, a veces llega después de... Pero yo, a ver, no sé si vamos a hablar, Marito, de este programa porque vamos a perder nuestro tiempo. Debe ser el hombre más odiado de Paraguay. No le veo a Marito yendo a un mercado genuinamente a abrazarse con la gente. Y si él quiere aglutinar a la oposición, entonces volverá a hacer lo que hizo y le salió mal. No olvidemos, aquí Marito y el embajador fabricaron el pescado podrido para que el Departamento de Estado y OFAC, con el apoyo de las grandes tabacaleras de Estados Unidos, castiguen al presidente del Partido Colorado, a sus empresas, y como consecuencia de eso ganó más lejos el Partido Colorado y el candidato del sancionado es presidente de la República por votos reales de la gente. Entonces, yo creo que aquí el problema real de Paraguay es cómo generar más empleo, más dinamismo económico. Si Marito quiere hablar y va a tener medios para hablar, tiene los medios con lo que él permitió que tengan plata, los medios amigos, pero ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Con qué discurso les va a enamorar? A mí no me puede enamorar. ¿Con qué discurso les va a enamorar? ¿Qué problema es él? No puedo decir nada porque hoy todavía está libre. Está libre porque sus colegas de la concertación no permitieron que le saquemos los fueros. Lo contrario, esa investigación sobre el tema de la fabricación de pruebas en contra de Horacio Cartes iba a correr. Pero van a terminar sancionados toditos sus ministros, entonces medio que la gente va a entender. Es cuestión de tiempo, No le daría muchísimo debate ni mucha identidad a Marito. Es parte del pasado. Claro, coincido, pero tiene que haber consecuencias, senador. Claro que sí, la justicia tiene que actuar por esto que expuso el doctor Preda recién. Esto no puede quedar impune. Claro que sí, fue el gobierno del narcotráfico. ¿Cómo eso va a quedar impune? El gobierno donde sacaron los controles para poder tener mayor libertad, sacaron los escáneres, sacaron a la Senat de los puertos. Eso fue denunciado, pero hasta el cansancio por nosotros. El gobierno que ha sobrefacturado, el gobierno que ha dirigido licitaciones, el gobierno que gastó lo que no tenía, que hoy está generando un interés de 100 millones de dólares que el pueblo paraguayo tiene que pagar. Evidentemente que hay material suficiente para que él sea imputado, investigado, y espero que la Fiscalía se ponga los pantalones y evidentemente opere como tiene que ser.
Y no solamente en ese caso, tenemos el escandaloso caso de IPS. Tiene 23 denuncias y hasta ahora el expresidente del IPS está tan campante. No tiene absolutamente ningún proceso ni de investigación, solamente tiene las denuncias que hizo la institución, ¿verdad? Tenemos el tema del fideicomiso. ¿Dónde están los hospitales que en teoría tenían que haber estado? No están. O sea, hay cosas que son demasiado grandes, que no se pueden tapar con el discurso, no se pueden tapar a través de aliados, como lo tiene Marito y lo sigue teniendo de su prensa amiga, no se puede tapar. Así que eso tiene que saltar y estamos a la espera de que las autoridades de la Fiscalía empiecen ese proceso de investigación. Inclusive me dicen, habló de que hay retroceso en este gobierno. Yo digo lo que hablábamos con el ministro de Hacienda, lo que nos contó, lo de Economía, lo que se hizo para el lobby que se hizo en serio un lobby para lograr el tema de grado de inversión. Porque yo en un principio pensé, y bueno, dije, es por la inercia de los gobiernos anteriores en el tema de la macroeconomía que hemos cuidado. Me dicen, no, nosotros hicimos un lobby importante. Y el perfil, tanto el ministro de Economía como el presidente de la República, eso leyeron lo de las calificadoras para tomar esta decisión. Vuelvo a repetir, que Marito haga lo que le parece desde el punto de vista político. Las instituciones tienen que ponerse los pantalones largos. Es el momento de sancionar a quienes se salieron de la raya, pero la prioridad nuestra tiene que ser dinamismo económico, hambre cero sin corrupción, la construcción de estos 7 hospitales que anuncia el presidente Peña, con la plata nueva de Itaipú que Marito entregó, que se revirtió. Esas son las cosas que le interesan a la gente. Yo sigo mucho la política americana y los ataques entre Trump y Kamala Harris no le interesa a nadie. La gente dice, yo no llego a fin de mes, mis impuestos son muy altos, yo no tengo seguro médico de vejez. Los mismos temas que tiene Estados Unidos son los problemas que tenemos en Paraguay. En eso tenemos que poner el foco y no gastar nuestro tiempo en Marito. Entrando en esa línea, lo que decía el ministro de Industria y Comercio, a propósito de lo que pasó la semana pasada, la ratificación de la sanción de Estados Unidos a Tabesa, hay un componente social detrás, que creo que lo hablamos el otro día, y digo, aparecen exministros, hoy le leía a Banana Ferreira decir, cuidado, podemos ir a perder el grado de inversión, me dice el ministro de Economía, eso no es de la noche a la mañana, pero esa lectura fatalista, esa lectura tan pesimistas que tienen políticos de la oposición, incluso economistas, exministro de Economía, hoy le leía a una politóloga, cuando dicen, se usa el gobierno de Peña para defender a una empresa privada. Y el componente social detrás, la principal, o era por lo menos aportadora al fisco, generación de puestos de trabajo directa e indirectamente, 30.000, nos decía Javier Jiménez el otro día, ministro de Industria. Entonces, si el Estado no defiende a su industria nacional, ¿a quién le vamos a defender? Hoy puede ser Tabesa, mañana puede ser otra empresa. Entonces, si nosotros nos dejamos avasallar, por supuesto que van a actuar siempre con arbitrariedad hacia nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no actúan de la misma manera donde hay escándalos de corrupción en la Argentina, donde Brasil en su momento? Entonces, les pregunto, ¿cómo leen esta posición del gobierno? ¿Es defender a la industria nacional o, como dicen algunos, se está utilizando al Estado paraguayo, a la Cancillería, como abogado de una empresa particular? Bueno, lo que dicen y tienen ese discurso son opositores. Opositores al Partido Colorado, opositores al gobierno de turno. Evidentemente que van a tener un discurso oportunista. ¿Cuál es el problema de tener que reclamar lo que es justo? No debería de tener ninguna consecuencia. Nosotros estamos reclamando lo que es justo. Lo que hizo el embajador no es justo. No está en ningún tipo de convenio. Él violó todo lo que tenía que violar, hizo el show mediático y está sancionando a una empresa paraguaya que da trabajo a 30.000 personas, prácticamente en la ciudad de Hernandarias. Tabesa es el pulmón de la ciudad de Hernandarias, vive de eso. Hoy van a quedar sin empleos y esa carga social lo tiene que absorber el Estado. Y
Tanto me fascina a mí el tema del Instituto de Previsión Social porque estoy todo el día dando vueltas. Hicimos el cálculo que va a dejar de percibir el Instituto de Previsión Social por la falta de aporte obrero patronal de parte de la empresa. 18.000 millones de guaraníes a una institución que hoy prácticamente está en quiebra. Así que los daños colaterales son inmensos y hay que medir todo eso. Y por supuesto que hay que defender a la industria nacional, sea de quien fuere. Si fuese de Sucolillo se debería defender también, de Bierzi se debería defender también. Y seguramente se va a defender si es que llegan a tener problemas. Sobre todo porque las cuestiones de ilegalidad, como nos decía el doctor Preda, se dirimen en las instancias judiciales. Ahí se tiene que definir. Yo recuerdo seguramente, Tony, yo le digo Tony a él porque nos conocemos hace tiempo, recuerda que en la época del presidente Cartes cayó una paraguaya que era mula en China continental y la condenaron a muerte. No recuerdo el nombre. Y las instrucciones del presidente Cartes eran que la Cancillería arbitre todos los medios para ver de reducirle esa condena. En Paraguay no hay pena de muerte, entonces la Cancillería a través del consulado argentino operó y se le salvó de la muerte. Es una paraguaya. Yo estoy estudiando OFAC. Me voy a convertir en un ofactólogo. OFAC tiene 15.000 sancionados en el mundo, entre empresas y personas privadas. El único lugar del mundo donde se hizo conferencia de prensa para anunciar es acá. Esto es un tema político. ¿A OFAC es un brazo político de Estados Unidos? Es. Voy a compartir contigo mañana un artículo del Washington Post que dice, estamos extralimitándonos en sanciones, lo que estamos haciendo es generando más enemigos porque le estamos sancionando a los países más pobres, le estamos jodiendo la vida a la gente y el tema de las sanciones genera un negocio de 30.000 millones de dólares a los abogados de Washington. Entonces yo siempre hago mención a los tiempos de Estados Unidos. Entre los 70 y el 93 era política de Estado de Estados Unidos meter de contrabando Marlboro y Kent a Brasil. Y la plata venía de Brasil sucia, se limpiaba en Citibank y Bank of America y se iba por giros a Estados Unidos. En la frontera, el 10% es lo que se mueve de cigarrillo. Por supuesto que no van a decir nada de electrónica, si es Apple, el iPhone es Apple, es americano. Una guerra comercial es una guerra política. El propósito es desgastar al presidente del Partido Colorado, porque es la figura que se opone al globalismo woke, porque es la figura que defiende la nacionalidad. Y yo escuché reiteradas veces al presidente Cartes, si alguna vez me acusan de algo, me darán por fin la oportunidad de defenderme, pero así como están las cosas, él para averiguar qué pasaba en los FAC tenía que poner entre 3 y 4 millones de dólares. ¿Cuál es lo que es el tema? Y aparte, el embajador se pasó de rosca porque él fue llamado a dar explicaciones. Y al salir de la Cancillería hizo dos comentarios absolutamente casi. Primero dijo, el canciller defiende muy bien los intereses del país, como diciendo... Y después dice él, esto lo hicimos para proteger al sistema financiero americano. ¿Cómo una transacción de compraventa de acciones en Paraguay, dentro de la ley paraguaya, en guaraníes, va a poner en compromiso al sistema financiero americano? Entonces, lo que el canciller básicamente nos dijo es, ¿saben qué? Nosotros hacemos lo que queremos. Y esa es la gota que colmó el vaso. Estados Unidos es nuestro aliado. Nosotros no somos Corea del Norte. Nosotros no somos Irán. Nosotros somos un amigo. Y bueno, creo que Estados Unidos entendió a partir de este embajador y con el apoyo del nefasto Marito que estaba ahí, que había que intercalar a la oposición con el Partido Colorado. Trabajaron juntos para destronar al Partido Colorado, le salió el tiro por la culata y ahora van por descajear al líder político más importante del Paraguay. Bueno, veremos en qué queda. Lo que sí queda ahora, y yo creo que la Cancillería estará previendo, es estar en Washington, contar nuestra historia, explicar lo que está pasando, explicar que lo que nosotros vemos es un atropello. Estados Unidos jamás mandaría un embajador como ese a Riad o a Doha, porque respetaría las cuestiones culturales de esos países. Nos mandaba un embajador que fue un operador social, que fue un operador político, cosas que no están permitidas en la Convención de Viena.
Y estuve antes en un programa de un colega tuyo y me decía, pero ¿no tienen miedo de que si el gobierno no hacía nada íbamos a quedar como un gobierno de rodillas? Y ahí sí que ya no íbamos a poder hacer nada. Yo creo que el gobierno aguantó, esperó, lo que uno hace con un amigo que se está equivocando. Y cuando este vaso, si me servís más, empieza a gotear, dices, pará. Eso es lo que pasó. Así veo yo. Cuando dicen que el embajador Osfield es solo el mandadero, que no tiene tanto poder, él cumple las órdenes que vienen desde Washington, ¿qué responden allí? Pues yo no creo que desde allá estén pendientes lo que pasa acá. Es el reporte que desde acá se envía permanentemente. El reporte se envía desde acá. El reporte era fabricado, inventado en la CEPRELAC. Esos documentos fraguados de la CEPRELAC se lo enviaba al embajador. Y el embajador eso remitía como válido con las tapas de todos los diarios que hacían eco con respecto al tema. Eso hacía el embajador. Tenía plena participación. Y lo que acaba de comentar Gustavo es así mismo, ¿verdad? Eso se puede interpretar. Fracasaron en su contienda, donde ellos lo único que decían, a mí me decían en la embajada, porque yo tenía trato con la asesora política de la embajada, porque llevaba la comunicación desde la defensa, porque nunca permitió el embajador una sola entrevista para hablar del caso de Horacio Cartes. Ni a los abogados americanos, ni a los representantes legales en el Paraguay, ni a los políticos paraguayos que teníamos interés en conversar sobre ese tema. Jamás recibió a nadie, no dio derecho absolutamente a nada. Evidentemente está metido en esto con Mario Abdo Benítez, lo dijimos siempre, ¿verdad? Y hay un elemento que yo rescato para sostener cuando algunos te dicen, pues la decisión viene de Washington. Sí, pero de acá se envía. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo un funcionario el año pasado de Estados Unidos de apellido Richardson? A veces Color le hace una entrevista y en una parte le preguntan, ¿cuáles fueron los elementos que ustedes tuvieron en cuenta para aplicar estas sanciones? Fuentes abiertas, medio de comunicación. Fuentes oficiales, CEPRELAC de Paraguay, ¿verdad? Entonces, fuentes abiertas y los medios de comunicación, sabemos cuál era la posición que tenían esos medios pro Abdo. Y fuentes oficiales, hoy están imputados entre paréntesis muchos de ellos, sabemos, no por una cuestión de capricho, sino porque el abogado el otro día, Pedro Velar, nos decía, fraguaron y se demostró que fraguaron en varias partes de ese documento del informe de inteligencia financiera. Y esto confirma de vuelta, entonces cuando te dicen, la orden viene de allá, el embajador cumple la orden. No, acá se generó. ¿Y quiénes generaron? Generaron los 5 exfiscales que fueron reclutados por el gobierno de Mario Abdo Benítez, que lo dice Eduardo Peta, con una misión, joderle a Cartes. Entonces, ahí me parece que cierra el círculo de esto que... Con el apoyo de empresas multinacionales de cigarrillo americanas, claro, súper poderosas, porque ni Marito ni el embajador tienen cómo influir tan fuertemente en el Departamento de Estado de OFAC. Claro. Estas sí, estas son las que bancan las campañas de los políticos en Estados Unidos. Y claro, con un fuerte lobby, Jorge, de parlamentarios del Partido Colorado en los Estados Unidos. En paralelo, en también. paralelo. Tenés todo lo que ya conversamos, a eso agregarle un grupo de parlamentarios colorados que también hacían ese lobby en los Estados Unidos. O sea, nosotros estuvimos totalmente indefensos durante todo el gobierno de Marito, totalmente indefensos. Recién con el gobierno de Santibáñez se empieza a comentar de ese tema y tratar de dar la versión que corresponde y las investigaciones que se están terminando, se están elaborando y se están trabajando para ver qué es lo que resultó realmente de lo que ellos informaron de la CEPRELAC, ¿verdad? Y lo otro que decía senador Leighton, hecho objetivo nomás, yo siempre digo analizar a partir de los hechos objetivos. Este señor Juan Carlos Buitrago, que fue colombiano, que estuvo al frente de la Dirección Anticontrabando en Colombia, que acá fue entrevistado como el experto y lanza datos falsos. El abogado del expresidente Cartes, Iván Cancino, hace la consulta a las instituciones de Colombia y había sido
ese 60% que él mencionaba, que el contrabando de cigarrillos que iba a Colombia viene de Paraguay, Paraguay figura en el penúltimo lugar. Primer lugar está China, está Panamá, está no sé cuántos países. Penúltimo, de 13, 12 está Paraguay. Y en una parte el informe oficial que obtiene Cancino, porque le hace la pregunta, le confirma que cuando Buitrago estaba al frente de la Dirección de Lucha Anticontrabando, recibió asistencia económica de la Philip Morris. No lo dicen ustedes, no lo decimos, no lo digo yo, que dice ese periodista interesado. El informe oficial de Colombia le confirma, recibía asistencia. Entonces, ¿por qué esa multinacional lo hizo solamente cuando Buitrago estuvo en ese cargo? Siguió el vínculo, Cancino dice, yo ya seguiré averiguando, siguió el vínculo de esta multinacional con Buitrago para que él hoy se los presente como experto y exponga estos números falsos e irreales. Entonces, ¿cómo también coincide, verdad? Como la mezcla de cosas, porque cuando leemos el comunicado de la embajada, no hay una justificación, no hay un elemento nuevo que amerite todo el show que ellos armaron. Cuando no hay una justificación, un elemento nuevo, nos permite ir construyendo esto que estamos construyendo ahora. Si yo encuentro en una playa una botella que trae un manuscrito y leo el manuscrito y me describe lo que va a pasar dentro de 3 años, 4 años, una botella que viene del futuro. ¿Te acordás cuando se filtró el famoso documento de lo que iba a hacer la embajada a partir de la toma del poder de Santi Peña? Seguir con las sanciones a Cartes, dividir lo de Santi Peña, dividir al Partido Colorado. Este es un libreto, el que no quiere entender, y bueno, no le podemos hacer entender tampoco al que no quiere entender. Acá lo que hay es una realidad. La oposición, absolutamente descabezada, desde el 2013, en vez de proponer los temas, sigue los temas que proponen ABC de última hora. Entonces ellos logran notoriedad, pero pierden credibilidad. No han ganado ni una elección. Nosotros dentro del Partido Colorado tenemos unas internas feroces, somos el pulmón de la democracia y vamos a seguir siendo seguramente el pulmón de la democracia. Creo que las internas del 2026 van a ser como siempre fueron, van a haber bandos fuertes, van a haber discusiones fuertes, pero va a haber un debate político. La oposición lamentablemente quiere que la embajada le haga el trabajo de sacarle a quien se indican que es su enemigo político, que es Cartes. Pero ellos se olvidan que hay 2.800.000 colorados más y esto va a seguir. Y cuanto más le persigan a Cartes, más va a crecer. Hoy hacer una encuesta, Cartes tiene 70% de respuesta de quién es el político más importante de Paraguay. Entonces, le están haciendo la campaña de que Cartes sigue fuerte y se están haciendo ellos mismos la campaña de pusilanimidad siguiendo el discurso de esa última hora para tener algo de repercusión mediática. De la oposición, lastimosamente, ojalá se oyen todos con Marito, me parece genial, se van a revolver todos juntos ahí. La otra señal que tuvieron ustedes los colorados en las elecciones del año pasado es que le han derrotado a la oposición como nunca antes en el periodo democrático. Y ahí me decía una persona que no está metida en el tema político, es porque a los colorados se les tocó la oreja con el tema que lo dijo, que le reclamó el presidente Peña en una reunión al embajador, que vinieron a quererse meter, se quisieron meter en las internas políticas, primero el Partido Colorado, después en las generales, cuando habló de alternancia, y además por las posiciones y las banderas que reivindica el embajador, ¿verdad? Que yo puedo respetar, pero que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y es como que le toca la oreja al Colorado reaccionado, entonces fueron a votar en contra de su candidato. Es así mismo, Jorge, no hay nada que agregar sobre lo que dijiste. La injerencia política fue total y fuerte. Inclusive te puedo decir más relatos con respecto a las elecciones. Ellos estaban seguros, te digo desde la embajada para el resto de la comunidad de embajadores que existía, de que la alternancia se iba a dar. La alternancia se iba a dar. Estaban seguros de la victoria de Efraín Alegre. Y te digo más, hubo hasta comunicaciones en el Tribunal de Justicia Electoral donde llamaban y decían que si la diferencia a favor del Partido Colorado era muy pequeña, muchos países no iban a reconocer la victoria del Partido Colorado. Para que vos te des cuenta, cosas que nosotros tenemos desde hace rato, nos enteramos de hace rato y no lo dijimos nunca. En tu programa lo estoy diciendo, ¿verdad? Eso ocurrió. Y grande la sorpresa
y la paliza que le dio el pueblo colorado y el pueblo paraguayo, porque ganamos con una cantidad extraordinaria de votos, y Horacio Cartes arrasó en las elecciones con respecto a su candidato, el expresidente Marito, ¿verdad? Lo aplastó. Siempre él decía, yo le gané a Horacio Cartes, no le gana ni en Balita, Balita no le gana a Horacio Cartes, le basuré a Horacio Cartes en lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso pasó, y nosotros estamos seguros y vamos a seguir en esa línea. Nosotros no vamos a descansar hasta que se haga justicia. Y siguiendo esto que está diciendo el senador Barrios, senador Leite, la oportunidad que tienen también ustedes de capitalizar eso y mirar para adelante. Yo decía en un artículo hoy, hoja de ruta diseñada y seguir para adelante y se miden los resultados. Porque ya se demostró en estas elecciones el año pasado la influencia de los medios de comunicación, quienes hicieron campaña abiertamente por un candidato, tal influencia no fue tal. El paraguayo no come pescado podrido. Los paraguayos somos inteligentes. Es más, somos tan perspicaces que a veces hay una reunión entre nosotros, se va alguien y dice, y ya fuiste ahí, tipo. Le catalogamos nosotros el acto. O sea, los medios y sí te generan problemas y demás, pero vuelvo a insistir. Pregunto yo, la economía creció 4% desde que se fue Marito. ¿Por qué los ingresos tributarios crecieron 20%? Deberían haber crecido 4%. Los ingresos tributarios siempre se mueven en línea con el crecimiento económico. Eso es lo que se robaba en la época de Marito. Si vos me decís, ¿por qué sí que es corrupto? Por esa cifra te digo que era corrupto. Cerraba los ojos al narcotráfico que llevaba la droga a Europa, cerraba a lo que venía en frontera, traían acá, lleven allá la plata, la caja. Entonces, cuando vos tenés datos fidedignos sobre eso, no te podés escapar del análisis. Así que, la verdad que hasta ahora no entiendo qué tipo de hoja de ruta hay mejor que la gente viva mejor. La hoja de ruta es que la gente viva mejor. Creo que si el presidente Peña consolida el hambre cero sin corrupción, porque hay N jugadores ahí y hay que estar vigilante. B, inaugura los 7 hospitales que anunció, mejoramos consistentemente el presupuesto para medicamentos y para educación, que este año creció en 10%. Y logramos transparentar el estado paralelo de las ONG. No tengo ninguna duda de que muchas ONG sutilmente financiaron la campaña de Freina Alegre. No lo puedo demostrar porque se esconden en la supuesta confidencialidad. Pero a partir de la ley que vamos a pasar en las próximas semanas, ninguna ONG va a poder decir, no, yo no te puedo mostrar en qué gasté mi plata. Todas van a tener la obligación de hacerlo. No. Y ahí vamos a jugar a cartas iguales y ahí vamos a ver quién es el más guapo. Porque en contra de todo, con viento en contra, con la embajada en contra, con la oposición en contra, con las organizaciones sin fines de lucro en contra, con los medios de comunicación en contra, le ganamos. Imagínate lo que va a hacer si es una carrera mano a mano de verdad. Para redondear, a propósito de esto que dice el senador Leite, y lo que me pasan acá me bombardean también, pues la gente pues, hace zapping y no. Cuando hablo de retroceso del gobierno de Peña. Y yo rescato siempre hechos objetivos de las entrevistas que tuvimos acá. Y voy a parafrasear a Rodríguez Tornaco, ¿por qué ahora sí, antes no? Decía él. Nos dijo el de Conaxar, aumentaron las recaudaciones 2.500 millones más. Yo le dije, ¿hubo nuevas concesiones de juego de azar? No. Entonces, ¿qué pasó? Se chupaban la plata. Estuvo acá Mendoza de la DINAC. Este año vamos a tener un superávit de $10 millones, que vinieron nuevas aerolíneas, no todavía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ahora sí, antes no? Dos instituciones. Nos dijo Claudia Centurión, hemos aumentado 3.500 millones la recaudación en los puestos de peaje. ¿Y qué hicieron? ¿Hubo más autos? No, control. Y lo que el viernes nos dijo Óscar Orué, 720 millones de dólares más hemos logrado en aumento de impuestos. Y le digo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Y los sistemas de control? ¿Cuántas instituciones nombre? 1, 2, 3, 4, 5. Te falta Itaipú, del entreguismo de Marito a lo que consigue el gobierno de Santi Peña. Claro, también. No, por eso, a propósito de un año de gestión, nomás menciono. Hablando del año de gestión, yo creo que con eso cerramos el año de gestión y con
por supuesto, pero 1000 veces superior a lo que dice este señor, ¿verdad? Que uno se sube en sus proyectos. Él no dejó ni un solo proyecto en obras públicas, nada. Él usó todo lo que dejó Horacio Cartes para hacer las rutas, cambió algunas cosas como el puente que tenía que estar en la avenida Perú, estoy hablando de Ciudad del Este, cambió para otro lado para favorecer no sé a quién, ¿verdad? Pero lo hizo, cambió, ¿verdad? Así que no hizo nada, corrupción es lo que hizo en todo su gobierno. Y cierro con esto, porque anoté acá, anoté nomás ya más tiempo. Esta comisión de investigación que se aprobó para investigar el tema del lavado de dinero, delitos conexos que ABC pone que es para acallar, todos los días es para acallar a la prensa. Entonces yo decía, pero espera un poco, tema Conmebol, Leos, Banco Atlas, eso no hicieron ustedes los cartistas, es una denuncia que hace Alejandro Domínguez por notas. Yo mostré las notas de 10 asociaciones de fútbol de la región que le dicen recuperemos la plata del fútbol. No es una cuestión de ustedes los cartistas, o nosotros los cartistas, pero, y después lo otro, lo de Cabeza Branca, el préstamo al tractorista, eso no lo denunciaban ustedes. Lorena Ledesma, cuando estaba en antidrogas en la fiscalía, 5 años investigó, y de esa investigación de Lorena Ledesma, que dice el mayor lavador de dinero en la historia del Paraguay fue Cabeza Branca. ¿Quién aparece ahí vinculado? Banco Atlas, la familia Sucolillo. Lo dice la investigación de la fiscalía. Y a eso sumarle ahora, por ejemplo, lo del IPS, es el fideicomiso, Banco Atlas IPS con Bataglia, 828 mil millones de guaraníes para 4 hospitales. El oncológico hay un esqueleto, no está la plata y no está el hospital. Y ahora hay otro informe de auditoría preliminar que nosotros contamos la semana pasada y que en 20 días sale el informe final, obras fantasmas en el interior. De 15 centros de salud que tenían que hacer con dinero del IPS, obra fantasma. Figuran los papeles, pero físicamente no existe. Y la plata no está. Y la plata no está. Entonces digo... Mira, las comisiones parlamentarias de investigación son moneda común en las democracias fuertes, específicamente en Estados Unidos. En el Congreso americano mínimamente hay 5 o 6 veces al año comisiones de investigación sobre eso. Hace poco lo interpelaron al secretario de Seguridad. Eso es normal. Y hubo un debate interesante en la última sesión del Senado, porque el presidente del Senado se bajó de su curul de presidente y pidió la palabra desde el piso y demostró que la propuesta de resolución que estábamos proponiendo era exactamente igual a la que se tuvo en el periodo anterior. Exactamente igual. En el periodo anterior se sacó inconstitucionalmente a 6 senadores. No se dejó jurar inconstitucionalmente a 2 senadores electos y proclamados y se hizo una comisión garrote en serio. Entonces yo creo que cuando vos ya se te cae la careta, tenés cada vez menos credibilidad. Y ojalá esa comisión le dé un 6-0-6-0 en términos tenísticos, en seriedad, al mamarracho que hicieron en la investigación, o que no encontraron nada, ni fabricando pruebas. Entonces, no nos tenemos que alarmar porque nuestros enemigos políticos dicen que somos autoritarios, que esa es una comisión garrote. ABC mismo ya dice, vienen por mí. Yo no sabía que tenían cola de paja. Entonces, bueno, es lo que tenemos. Paraguay vale la pena, hay que seguir peleando por un Paraguay más institucional y vamos a seguir, nosotros estamos ahí, estamos dispuestos a ganar y a perder. La otra cosa que me hacía gracia es el supuesto copamiento que tenemos, cuando que en el periodo anterior, senador Barrio fue parte de eso, yo lo miraba por televisión desde afuera, una senadora, la esposa del nepo esposo, decía, construyan mayoría. Construimos mayoría y cuando construimos mayoría no vale. La oposición anda con una historia medio estúpida de que cuando ellos tienen mayoría, como ellos son demócratas, hay que usar la mayoría. Sí. Cuando nosotros tenemos mayoría, porque nosotros pues no somos demócratas, ellos nomás son demócratas, entonces tenemos que cederle a la oposición espacio. No existe eso en ninguna democracia del mundo. Senador Leite, gracias por su tiempo. No, gracias a usted.